revelado el misterio sagrado de los tres guerreros transformadores del Antiguo Testamento. En el año de Joacim, en el tercer año de su reinado, cuando las sombras de opresión se cernían sobre el pueblo de Israel, los madianitas invadían la tierra de los manasitas, devorando la cosecha y dejando tras de sí desolación. En un rincón olvidado de este territorio, un labrador llamado Gedeón se afanaba en la trilla del trigo, escondido en una bodega para que los opresores no lo descubrieran. Su rostro, surcado por la preocupación y el temor, reflejaba la angustia de todo un pueblo sometido. Aquel atardecer, cuando la brisa suave empezó a soplar, Gedeón sintió que algo sobrenatural lo envolvía. La atmósfera, pesada por la desesperanza, cambió, y de repente un ángel del Señor se le apareció, deslumbrante y majestuoso. «El Señor está contigo, varón esforzado y valiente», proclamó con voz resonante. La declaración lo abrumó. La confusión y el miedo se entremezclaban en su corazón, pero también emergió un destello de esperanza en medio de su desdicha. Gedeón, sintiendo el peso de la incredulidad, replicó: «¿Con qué podré salvar a Israel? Mi familia es la menor de Manasés, y yo el más débil en la casa de mi padre». Sus palabras eran un reflejo de la crisis de fe que dominaba a su pueblo, una sensación de insignificancia que lo dominaba como un manto oscuro. En un entorno donde el honor y la fuerza eran las virtudes más valoradas, Gedeón se veía a sí mismo como un hombre ordinario, sin el valor necesario para enfrentar las adversidades. Sin embargo, el ángel, imbuido con el poder de Dios, le comunicó que no estaba solo. «Destruye el altar de Baal», le ordenó, «y erige uno al Señor en su lugar». Aquella orden resonó en su interior como una llamada a la acción, un desafío a la idolatría que había consumido su pueblo. La promesa de la presencia divina le otorgó un pequeño rayo de coraje. Mientras el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, Gedeón sabía que debía actuar, pero la noche traía consigo su propio miedo, la posibilidad de la ira de su familia y la comunidad. Sin embargo, el desafío era mayor que su temor. Debía decidir si se mantendría oculto o se presentaba como instrumento de liberación. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el corazón agitado pero la mente alerta, Gedeón realizó el sacrificio que el Señor había ordenado. Aquella noche marcaría un quiebre en su existencia. El temor comenzaba a diluirse poco a poco, y en su lugar emergían la fe y la determinación. Sin embargo, sabía que con cada paso que daba hacia la luz, las fuerzas oscuras de los madianitas acechaban más cerca. En medio de la opresión, en su mente resonaba la pregunta más inquietante: ¿podría un simple labrador convertirse en el guerrero que Israel necesitaba? La historia de Gedeón apenas comenzaba, y el plan de Dios estaba por desplegarse, tejiendo los hilos del destino en una trama de victoria y esperanza. A la mañana siguiente, el sol surgió perezosamente en el horizonte, bañado en un dorado radiante que prometía un nuevo día. Gedeón, con el corazón aún agitado, se encontraba postrado en la tierra, orando en silencio, buscando la confirmación del cielo. «Señor», clamaba, «¿seré verdaderamente el elegido para confrontar esta violenta tiranía?» En su desesperación, recordó las promesas de Dios a sus antepasados, que habían sostenido a Israel a lo largo de los siglos. A medida que la luz del día se dejaba sentir, se sintió como un pequeño destello de esperanza en un mar de incertidumbre. Poco más tarde, la noticia de su acto de desobediencia se había difundido como el viento. Los hombres de su ciudad, aturdidos y enfurecidos, se congregaron frente a la casa de Joás, el padre de Gedeón. «¿Quién ha destruido el altar de Baal? ¿Quién se ha atrevido a desafiar a nuestro Dios?», resonaban las palabras llenas de ira. El nombre de Gedeón fluyó entre los murmullos, una voz que retumbaba desde las sombras de la vergüenza y el temor. Joás, consciente de la tormenta que se avecinaba, se presentó entre la multitud. Su rostro, marcado por la experiencia, reflejaba tanto orgullo como preocupación. «¿Debemos defender a Baal?», preguntó con una firmeza que sorprendió a todos.
Si Baal es Dios, que se defienda a sí mismo. Este Gedeón ha obrado en obediencia al verdadero Dios. La multitud confundida se dividió. Algunos sopesaban las palabras de Joás, otros ardían de rabia. Pero en aquella tensión, un escalofrío de temor reverente y asombro comenzó a desplegarse en el corazón de los presentes. El héroe, envuelto en la confusión de su propia valía, no pudo evitar sentirse frágil ante el tumulto, pero una chispa de valor resonaba en su espíritu. «Amén», exclamó Gedeón, consciente de que necesitaba más que solo un rescate temporal. Su pueblo necesitaba una renovación espiritual. Vio que la liberación no era solo de los madianitas, sino de la oscuridad que había enturbiado el corazón del pueblo por tanto tiempo. La noche llegó de nuevo, y Gedeón, olvidando su debilidad, se encontró buscando la dirección divina al pie de su altar recién erigido. Allí, en la quietud del silencio expectante, el Señor le confirmó que debía reunir a las tribus de Israel. El cumplimiento de su llamado estaba a la espera, y el eco de «los valientes de Israel» resonaba en su mente. «Si eres tú, Señor», se atrevió a decir, «dame una señal. Deja que la lana de esta oveja esté mojada por el rocío, pero que la tierra permanezca seca». Esa noche, cuando el sol se asomó entre las colinas, la lana estaba empapada, un testimonio tangible de la gracia divina. Sin embargo, Gedeón, aún inseguro, pidió una segunda prueba, que la lana estuviera seca y la tierra circundante empapada. El Señor, compasivo, concedió su petición. Despertando con fe renovada, Gedeón sabía que el tiempo del enfrentamiento se acercaba. Las tribus respondían al llamado y se reunían bajo su mando. Las sombras de los madianitas aún peligrosamente acechaban, pero la promesa de Dios era más grande que la amenaza ominosa. Gedeón estaba frente a un momento decisivo. La batalla por la liberación de su pueblo comenzaba a gestarse. Mientras los guerreros se preparaban, Gedeón reflexionaba sobre el propósito de Dios que se desplegaba a través de su vida. «¿Quién soy yo para liderar?», murmuró, en busca de respuesta. En su corazón ardía una comprensión. El verdadero combate no era solo contra carne y sangre, sino contra principalidades y potestades, como se proclamó en Efesios 6:12. El día estaba por llegar, y con cada latido, el alma de Israel palpitaba de redención. La historia de Gedeón, marcada por desafíos e instantes de divinidad, no solo cambiaría su vida, sino también el destino de una nación. En medio de la tribulación, el plan soberano de Dios se revelaría de formas que jamás podría haber imaginado, comenzando por el llamado de un hombre insignificante, cuyo nombre resonaría en las páginas de la eternidad. Al amanecer del día señalado, un silencio inquietante envolvía el campamento de Gedeón. Cada guerrero, con su corazón latiendo fuerte de expectación y temor, se preparaba para lo que podría ser la lucha más ardua y decisiva de sus vidas. Gedeón, con el rostro firme y la mirada fija en el horizonte que prometía enfrentar a los madianitas, reunió a su ejército. «El Señor nos ha hablado», declaró en voz alta, «seremos sus instrumentos de liberación». Pero en su interior, el dilema seguía consumiéndolo. ¿Cómo podré llevar a estos hombres a la victoria? Las palabras del ángel en su encuentro anterior resonaban en su mente, recordándole que Dios le había prometido que sería con él y que derrotaría a los madianitas como a un solo hombre. Sin embargo, la presión del deber y la responsabilidad lo hacían cuestionar su capacidad. Cuando el último guerrero se alineó, Gedeón realizó una última oración. «Señor, si verdaderamente estás con nosotros, dame instrucciones claras». En ese momento, el cielo pareció abrirse, y el Espíritu del Señor descendió sobre Gedeón, infundiéndole una fuerza que nunca había sentido. Con renovada confianza, con su voz elevándose sobre el murmullo de su ejército, lanzó un grito que arrancó los corazones de sus hombres del suelo del miedo. «El Señor está con nosotros, avancemos hacia la batalla». Sin embargo, a pesar de la fortaleza que sentía, Dios le mostró que el camino de la victoria no sería como él lo imaginaba. Aquella noche, el Señor le susurró nuevamente en su presencia. «Gedeón, tu ejército es demasiado grande para mí. Si ganan así, dirán que lo hicieron por su propia fuerza.
Ante esta revelación, Gedeón sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Reunió a sus hombres y en obediencia les dijo: «Quien tenga miedo puede regresar a sus casas». Una gran parte de los guerreros se dio la vuelta, dejando a Gedeón con solo 300 hombres. Se respiraba un aire cargado de incredulidad y temor, pero Gedeón conocía que Dios había hablado. Así, esa noche, mientras sus soldados se acomodaban en una ladera que dominaba el campamento madianita, Gedeón, con su pluma de guerrero y su fe inquebrantable, se preparaba para recibir instrucciones adicionales. En la oscuridad, Dios le dijo a Gedeón que se acercara al campamento enemigo y que escuchara lo que hablaban. En el silencio profundo de la noche, con el corazón en la garganta, Gedeón se escabulló entre las sombras. Allí, a un lado del fuego de los madianitas, escuchó a un soldado contar un sueño. «He tenido una visión, un pan de cebada rodando hacia nuestro campamento, y ha golpeado nuestra tienda con tal fuerza que ha caído». El otro soldado respondió: «Aquel pan es sin duda la espada de Gedeón, el hijo de Joás. Dios le ha entregado a todo este campamento en sus manos». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Gedeón. Era la confirmación que buscaba. Con un renovado fervor, regresó a sus hombres y les instruyó: «Levanten antorchas, hagan sonar los cuernos y griten, por el Señor y por Gedeón». En su corazón, comprendió que el poder de Dios sería su verdadera arma en esta batalla. Cuando la hora llegó, implacablemente, los 300 hombres rodearon el campamento, y al compás de un grito unificado, desataron la abopin los madianitas. Desconcertados y aterrados, los enemigos comenzaron a luchar entre sí, confundidos por la intervención divina. Mientras el tumulto estallaba en su apogeo, Gedeón vio en el horizonte el brillo de la victoria. Con el corazón lleno de reconocimiento, sabía que, a través de su obediencia, Dios se había manifestado de maneras sorprendentes y gloriosas. Todo este conflicto, que parecía ser solo una batalla de espada y sangre, era en realidad un despliegue del poder soberano de Dios, mostrando que la victoria nunca había dependido de la fuerza. Y así, con el destino de toda una nación en sus manos, Gedeón se dio cuenta que la obra de Dios no solo desataría la salvación, sino que revelaría el misterio de su plan para Israel, elevando a través de su valentía a otros guerreros transformadores en el futuro. En un instante de revelación, el llamado se extendía. ¿Quién más levantará su voz en honor del Dios vivo? La próxima batalla se acerca. Un nuevo triunfo del corazón de Dios aguardaba revelar aún más su propósito eterno. Con el estruendo de la victoria resonando en el aire, el campamento de los madianitas se convirtió en un espectáculo de caos y confusión. Los hombres de Gedeón, con antorchas brillando como estrellas en la oscuridad de la noche, se sintieron imbuidos con una fuerza sobrenatural. El clamor del pueblo de Israel, unido en un grito de guerra, se elevó hasta los cielos, atravesando la noche como un eco divino que resonaba por toda la tierra. Entre tanto alboroto, Gedeón no pudo evitar contemplar el gran milagro que se había desatado. «Oh Dios de nuestras raíces, qué impresionante es tu poder», murmuró con humilde reverencia. Mientras observaba a sus enemigos desvanecerse en terror, comprendió que esa victoria no era solo para él y su ejército, sino para toda la nación de Israel, la cual había estado bajo la opresión durante años. Con el corazón palpitante, Gedeón se dirigió a sus hombres. «Sigamos a nuestros enemigos, que no escapen», ordenó, instigando un fervor que reanimó el campo. Sus fieles soldados, ardientes por la gloria de Dios, se lanzaron detrás de los madianitas, llenando el aire de determinación y coraje divino. Cielo y tierra parecían unirse en propósitos al unísono, mientras la voluntad del Señor guiaba sus pasos. A medida que perseguían a los enemigos, Gedeón recordó su primer encuentro con el ángel del Señor, la duda que había manchado su fe y el poder que encontró en la simple obediencia. Era como si cada paso que daba ahora resonara con el eco de sus decisiones y pasados temores, y de repente sintió la apologética del destino, el llamado a levantar no solo su voz, sino su vida entera en fe. Mientras avanzaban por el valle, a lo lejos escucharon el grito de los efraimitas que se habían levantado ante el revuelo de lo que allí ocurría.
«Venid, guerreros de Dios, la victoria ha llegado», resonaba en la atmósfera como un canto de liberación. Sin embargo, Gedeón, aún en medio del alboroto, sintió la gravedad de una nueva decisión que debía tomar. No se dejó llevar por el júbilo desmedido, ni por el deseo de venganza. La justicia de Dios debía ser el faro de su liderazgo. Él envió mensajeros a la montaña de Efraín, pidiendo a su tribu que cercaran las fuentes de agua y aseguraran el paso por donde escapaban los madianitas. «Sepultadlos bajo el río de nuestra fe y determinación, que no entre uno de ellos», instó, aún consciente de que los desafíos no terminarían con esta victoria. El pueblo obedeció, y en la consecución de la estrategia, los madianitas se encontraron atrapados entre dos fuerzas implacables. Frustrados por los designios del Altísimo, se lamentaron por el inminente desenlace de su fragorosa resistencia. Pero en el corazón de los israelitas, una profunda enseñanza se gestaba. La batalla era del Señor, e Israel era su pueblo escogido. En medio de la escena exaltante, Dios susurró a Gedeón en privado: «Este triunfo es solo un capítulo en mi historia con tu pueblo. Habrá más pruebas, más enemigos que enfrentar, y la gran revelación que debe llegar con el tiempo. La guerra que libras hoy no es solo contra hombres, sino contra la incredulidad que aún reside en los corazones». La nueva tarea que Gedeón anhelaba llevar, en su mente y en el alma, era mantener viva la fe del pueblo. Comprendió que la grandeza de su misión requería no solo valentía en la guerra, sino un compromiso perpetuo con su Creador. Un nuevo desafío estaba a la vista, la necesidad de fortalecer esa nueva fe en medio de una alabanza insuficiente. Así, con el amanecer acallando las sombras de la noche, Gedeón levantó su mirada a las alturas. En su corazón una pregunta resonaba: ¿qué más tienes preparado, Señor, para tu pueblo? ¿Cómo se manifestará tu gloria en este viaje? La respuesta, oculta en su infinito amor, prometía una revelación aún más asombrosa del corazón de Dios. ¿Quiénes serían los siguientes guerreros que surgirían de la fe renovada de Israel, y qué misterios desvelará el camino de su restauración? La persecución de los madianitas continuó sin descanso, como si la misma ira de Dios guiara los pasos de Gedeón y su ejército. De pronto, el estruendo de las campanas resonó entre las montañas al norte del valle, marcando el final de su huida. Gedeón, con el ardor del espíritu en su pecho, supo que la victoria se acercaba a su culminación, y que cada uno de sus hombres debía estar preparado para lo que vendría. Mientras el día comenzaba a asomarse en el horizonte, Gedeón se encontró de pie en un punto elevado, contemplando el lugar donde los madianitas habían caído en la desesperación. La sangre de los caídos pronto se mezclaría con la tierra, y el eco de sus gritos se perdería en la memoria. Pero lo que permanecía era la soberanía del Señor, el verdadero protagonista de la batalla. Gedeón alzó su voz una vez más, y dando gracias, pronunció un clamor a Dios: «Oh Señor, la salvación es tuya, y que se engrandezca tu nombre en nuestras naciones, que la victoria sea tu heraldos de paz». De repente, 2 hombres de la tribu de Efraín se acercaron, llevando las cabezas de Oreb y Zeeb, los príncipes de los madianitas, como trofeos del triunfo israelita. «Gedeón, tened en cuenta, hemos derribado a estos líderes crueles que asolaron a nuestro pueblo», dijeron con gran orgullo. Pero en lo profundo del corazón de Gedeón, una inquietud comenzó a brotar. «¿Por qué no vinisteis antes de que la batalla empezara?», preguntó Gedeón, intentando mantener el equilibrio entre honor y sabiduría. «Las luchas también son para fortalecer no solo nuestro cuerpo, sino nuestra fe», reflexionó. En este momento, Israel es testigo no solo de la victoria sobre sus enemigos, sino de la esperanza renovada. ¿Cómo haremos para que esta fe florezca entre nosotros? Aunque algunos aún estaban atrapados en la tribulación de antiguas rencillas, Gedeón dirigió sus ojos hacia la multitud. «Todo lo que hemos hecho es por la gloria de nuestro Dios. Si no somos un pueblo unido, la victoria se perderá entre nuestras manos. Unámonos en propósito, en sabiduría y en amor».
Así, Gedeón convocó a las tribus alrededor de él y alzó su antorcha lejos del campo de batalla, testificando con ardor el poder de Dios sobre los hombres. En medio de su discurso, Gedeón consideró con tristeza que la liberación sin transformación no era suficiente. Los corazones del pueblo aún necesitaban ser moldeados y purificados. Días después, mientras reposaba en su tienda, el ángel del Señor regresó a Gedeón, ofreciéndole una nueva revelación. Tu misión aún no ha concluido. Las victorias que has experimentado son solo un reflejo de lo que vendrá. 3 guerreros se levantarán de entre vosotros, cada uno llevando consigo la impronta mística de un propósito glorioso. Uno será un guardián del arte de la sabiduría, otro será un maestro en la guerra espiritual, y el último será un profeta del renacer. Gedeón sintió la profundidad de estas palabras penetrar su ser, como un destello de luz en la penumbra. ¿Cómo te haré oír, oh Señor? ¿Y cómo guiaré a estos guerreros a la tarea que está por venir? El ángel, con rostro firme y lleno de gracia, respondió: confía en la dirección del corazón del pueblo. Será desde la propia fe de Israel que emergerán. Al brindarles el fundamento de tu diálogo con Dios, ellos verán mi gloria y tomarán su lugar en esta historia. Y así, el pueblo creerá nuevamente que las promesas de Dios están vivas. Mientras la noche caía y las estrellas centellaban como testigos silenciosos de lo que se avecinaba, Gedeón se retiró en oración. Su corazón estaba lleno de expectativa, pero también de una creciente responsabilidad. Señor, ¿cómo anticiparé el despertar de estos 3 guerreros? ¿Qué pruebas enfrentaremos y qué gloria mostrarás en medio de nosotros? La revelación de Dios permanecía como un misterio en la oscuridad, esperando que la fe del pueblo lo desvelara. Delante de él, un camino lleno de desafíos se dibujaba, prometiendo no solo nuevas batallas, sino el renacer de Israel en la fidelidad divina. Mientras la luz tenue de la mañana comenzaba a trazar sombras en la tierra, Gedeón se sintió impulsado a convocar a los ancianos y líderes de las tribus de Israel. Sin dilación, reunió al pueblo en la aldea central, donde las brasas del sacrificio aún humeaban, recordando el poder de la ceremonia que había precedido a la victoria. «Oh Israel, escuchad la palabra del Señor», exclamó Gedeón, su voz resonando entre los corazones inquietos de aquellos que habían experimentado la opresión. La batalla que hemos librado no es solo contra los madianitas, sino un enfrentamiento contra la incredulidad que ha arraigado en nuestro ser. ¿Acaso no son las promesas del Altísimo las que nos sostienen en tiempos de dificultad? Hoy necesitamos despertar la fe que habita en nosotros. Las miradas cambiantes del pueblo reflejaban tanto esperanza como temor. Las victorias alcanzadas eran dulces, pero el eco de los antiguos ídolos aún susurraba en la memoria colectiva. Gedeón, sintiendo la tensión en el aire, elevó su voz en oración, buscando la guía divina. Señor, fortalece mi corazón y el de mi pueblo. Muéstrales la senda para la transformación que adecuadamente glorificará tu nombre. El cielo, aunque despejado, comenzó a oscurecerse con nubes cargadas que se arremolinaban en círculos, como si los mismos cielos respondieran a la urgencia de sus súplicas. En ese instante, un trueno resonó como un poderoso recordatorio del Dios de ejércitos que había creado toda cosa. Gedeón se embargó de un asombro reverente, sus palabras temblando de anticipación. El Señor enviará su respuesta, y será por medio de estos 3 guerreros. La multitud, con creciente expectación, comenzó a murmurar entre sí, anhelando saber quiénes serían estos hombres elegidos. Gedeón, sintiendo cómo la unción del Espíritu lo guiaba, continuó: el primero de estos guerreros será conocido por su sabiduría. Pronto se manifestará en nuestro medio. Buscará restaurar los corazones quebrantados y unirá las tribus con verdades antiguas. El segundo será un capacitador en la lucha espiritual que expenderá el poder del cielo sobre nuestra tierra y nos equipa para la batalla no solo contra carne y sangre, sino contra potestades que reinan en las tinieblas. El clamor de asombro se hizo eco entre el pueblo, y Gedeo sabía que el fin de los días oscuros había empezado a resquebrajarse. El tercero, afirmó, será un profeta que traerá visiones del renacer, hablará de los caminos del Señor y de las promesas que aún están por cumplirse. Sin embargo, no será solo por 2 o 3 que esta transformación se llevará a cabo.
Se requiere de cada uno de vosotros que abracéis la fe con fervor renovado, que decidáis ser parte del propósito divino, que no se quiebre el pacto. Con cada afirmación, la atmósfera se llenaba de fervor. La chispa de la esperanza ardía encendidamente en los corazones de los presentes. Como si los cielos mismos se estuvieran uniendo al clamor de la comunidad, un rayo iluminó el horizonte, seguido del rugido de un trueno que resonó como un eco de la voz de Dios. Se tratará de unidad. En los planes del cielo hay un diseño que no solo está reservado para algunos, sino para todo el pueblo de Israel. Así, Gedeón supo que el camino se tornaba más claro, pero el eslabón restante de aquel misterio que el ángel había mencionado aún flotaba en el aire. La comunidad debía prepararse, no solo para elevar sus oraciones, sino también para actuar en fe. Hoy os desafío a entrar en una nueva era de confianza, unidad y acción. No es el tiempo de permanecer inactivos, pues el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Quién se levantará para acompañar estos guerreros transformadores? ¿Quién será el que ayude a forjar la fe esperada? Mientras el pueblo murmuraba, una luz radiante comenzó a emerger desde la misma tierra, un brillo que parecía señalar la llegada de su propósito divino. Un nuevo comienzo se avecinaba, pero Gedeón sintió que un misterio aún aguardaba su revelación, un nuevo giro en la historia sagrada no muy lejana. Y así, el mismo Señor que ha guiado nuestra victoria, prepara el escenario para su gloria. ¿Preparados estáis para los milagros que vendrán?, concluyó Gedeón, sintiendo que el viento del cambio comenzaba a soplar alrededor de él, trayendo susurros celestiales de un futuro aún no desvelado. Mientras el eco de las palabras de Gedeón resonaba en los corazones de los israelitas, el aire se cargaba de una anticipación palpable. Una brisa suave comenzó a soplar, trayendo consigo un murmullo que parecía provenir del mismo trono de Dios. La multitud se removía inquieta, los rostros reflejando la mezcla de fe y ansiedad por lo que estaba por venir. «¿Qué harás? ¿Cómo nos levantarás?», susurró una mujer entre la multitud, los ojos llenos de lágrimas de esperanza. Un anciano, con voz temblorosa, replicó: «La promesa del Señor es nuestra luz en la oscuridad. No temamos, porque Él ha estado con nosotros». En ese instante, un rayo de sol atravesó las nubes ominosas, iluminando el rostro de Gedeón y haciendo que se sintiera como si estuviera siendo revestido con el poder del Altísimo. La atención del pueblo estaba fija en él, en espera de la dirección que emergería de su corazón lleno de fe. «Mirad, el primer guerrero ya se aproxima», Gedeón exclamó, con el gesto de su mano apuntando hacia el horizonte. Al fondo, una figura destacada se acercaba, su andar firme y su vestimenta resplandeciente. Era un hombre de aspecto sereno, con sabiduría reflejada en sus ojos. Cuando llegó ante el pueblo, Gedeón reconoció a Jotam, el hijo de Gedeón, conocido por su discernimiento y su amor por la verdad. «Ven aquí, hijo mío, comunica a nuestro pueblo la palabra que el Señor ha puesto en tu corazón», dijo Gedeón. Jotam se adelantó, su voz calmada infundiendo consuelo y confianza. «El Señor nos llama a recordar sus promesas, a volver nuestros corazones a Él. Viene un tiempo de restauración. Él levantará aquellas áreas que han sido quebrantadas. No nos dejemos envolver por la duda, sino que seamos como las raíces de un árbol, profundas y firmes en su tierra». A medida que el pueblo absorbía sus palabras, una nueva figura apareció en la distancia. Era un ejército de guerreros, formando filas disciplinadas, con estandartes ondeando al viento. Al frente, una mujer osada y valiente, conocida como Débora, con una antorcha encendida en su mano, simbolizando la luz del espíritu de lucha que debía prevalecer. «Soldados del Señor, escuchad, es tiempo de levantarnos», gritó Débora. «El Señor nos ha revestido de poder para deshacer las obras del enemigo». Él peleará por nosotros. Nosotros solo debemos ser obedientes y valientes. ¿Estás dispuesto a marchar hacia la victoria?
Las palabras de Débora resonaron entre los hombres y mujeres presentes, que comenzaron a gesticular y a gritar, sintiendo el ardor de la verdad y un nuevo espíritu de valentía. Gedeón sonrió al observar la unión y el fervor renovado en su pueblo. La promesa de Dios estaba tomando forma. Vino el tercer guerrero, un hombre mayor llamado Elihu, un profeta reconocido por su andar con Dios y su capacidad de palpar los misterios celestiales. Con un timbre cálido y suave, se acercó y habló. El futuro está sellado con el propósito divino. Cada acción que toméis, cada paso que deis, será guiado por la mano de Dios. Habrá señales y maravillas, pero debéis estar preparados para lo que contiene el camino. La verdadera guerra que enfrentamos es con nuestras propias dudas y temores. Mientras caminemos juntos, con fe, no solo nos volveremos fuertes, sino que seremos un testimonio de su grandeza ante todas las naciones. No os detengáis, este es el tiempo. La gloria vendrá, pero se requiere de nuestra disposición para servir. Mientras Elihu hablaba, el cielo se oscureció nuevamente, pero no era como antes, era más bien una capa de expectativa. Un atisbo de lo celestial se asomó, una luz brillante iluminó a todos los que estaban presentes. Gedeón sintió la presencia divina más cerca que nunca. El cielo se está manifestando entre nosotros. Los guerreros de Dios han llegado y están aquí para guiarnos en esta nueva era de fe y fuerza. Pero debéis auténticamente entregaros, porque hay algo más en juego. Poco después, el viento susurró. Prepárense, oh pueblo mío, un llamamiento a la unidad resuena en el cielo. Un misterioso plan está por ser revelado. La pregunta flotó en el aire, causando que las miradas se entrelazaran en incertidumbre y anticipación. ¿Qué plan está en los cielos?, se preguntó Gedeón. ¿Qué más tenemos que descubrir en esta jornada poderosa? La revelación aún estaba por llegar, pero el murmullo de la esperanza ya había encendido los corazones, y el camino de la restauración seguía expandiéndose, llevando consigo un misterio que solo Dios podría desatar en su tiempo. Mientras la multitud se sumía en la atmósfera electrizante, Gedeón sintió que se le habían quitado las cadenas que lo ataban a la duda. La luz brillaba no solo sobre él, sino en el corazón de cada hombre y mujer presente. Cada uno sabía que su destino era superior a la opresión que les había atormentado. El tiempo del juicio y la aflicción había llegado a su fin, y un nuevo canto de liberación surgía en el horizonte. De pronto, un temblor sutil recorrió el suelo, como si la tierra misma quisiera levantarse en alabanza. Gedeón, afectado por la maravilla de Dios, alzó su voz una vez más. Escuchad, pueblo de Dios, este es el tiempo que Él ha preparado. Pero una batalla se acerca, una batalla que no solo es de carne y sangre, sino también del alma y el espíritu. He aquí el plan de nuestro Creador. La multitud se inclinó con atención, cada oreja y corazón cuidadosamente dispuestos a recibir lo que estaba por ser revelado al pueblo elegido. Los 3 guerreros que se han presentado hoy, continuó Gedeón, no son solo guerreros de carne, son símbolos de los principios que Dios ha determinado para nuestra victoria. Jotam nos recuerda la verdad que enraiza nuestras almas. Débora nos inspira a levantarnos con valor en medio del temor. Elihu, el mensajero del cielo, nos asegura que hemos de caminar en obediencia para deshacer las obras del enemigo. Mientras las palabras de Gedeón llenaban el aire, un murmullo de entendimiento comenzó a surgir entre la multitud. Cada uno empezó a entrelazar las visiones de los guerreros en sus corazones, sintiendo la magnitud del mensaje. Eran llamados a unirse, a prepararse, a convertirse en un mismo espíritu bajo la dirección de Dios. Pero, oh pueblo, no olvidéis que hay un adversario al acecho, advirtió Elihu, acercándose a la asamblea con la solemnidad de un profeta. Las sombras pueden parecer largas, el ataque del enemigo puede ser feroz, y el miedo podría asediar nuestros corazones. Sin embargo, no somos huérfanos en la lucha. Las promesas de Jehová son nuestro refugio y fortaleza, nuestro socorro en las tribulaciones. La atmósfera se cargó de una sacudida poderosa, como si el mismo cielo estuviera receptivo. Entonces, como un rayo divino, la voz del Señor resonó entre los asistentes. Escuchad, gentes de Israel, la victoria no solo está en el campo de batalla, sino en vuestros corazones. Así como levantasteis la mirada hacia mí,
así también el reprendimiento se desatará sobre vuestros opresores. El eco de la voz de Dios, imponente y serena, se enraizó en cada alma. Un estremecimiento pasó entre el pueblo, y los ojos se llenaron de lágrimas, no por temor, sino por la certeza de que la salvación se acercaba. Se acerca un tiempo donde la unidad será forjada en el fuego de la prueba. Pero tened presente, en vuestros sacrificios y oraciones, que yo seré vuestra guía. Reconocerán que yo soy Jehová, su Dios, quien los sacará de la esclavitud y los elevará como un estandarte ante las naciones. Gedeón, sintiendo el poder de la declaración divina, levantó su mano y pidió a la gente que lo siguieran. Hermanos y hermanas, hemos de interceder. Unámonos en oración y clamor. Levantemos juntos un altar ante el Altísimo, porque en nuestra búsqueda el misterio de su plan se revelará en señales grandiosas. Fue entonces cuando una mujer mayor, conocida por su fe inquebrantable, se levantó entre la multitud. Gedeón dijo con voz firme: «Tu llamado está resonando en mi corazón, pero hoy debemos preparar nuestros corazones y cuerpos como sacrificios vivos. ¿Nos desafiarás, oh líder, a un ayuno y oración para que el Espíritu obre con poder en nosotros?» La propuesta fue recibida con murmullos de aprobación, y una chispa de entusiasmo fue avivada dentro del pueblo. Así, como una corriente de energía palpable, la unidad comenzó a formarse. ¿Estáis dispuestos a enfrentar la adversidad?, preguntó Gedeón, su voz llenándose de fervor. ¿Estáis listos para interceder y clamar por la intervención divina? Desde ahora y hasta que la luz de la mañana ilumine el cielo, seremos un pueblo en oración. El pueblo respondió al unísono. Su fe, antes tambaleante, ahora era una llama viva. Mientras se preparaban para unirse en oración, el cielo comenzaba a brillar con un destello de luz brillante, dejando claro que algo grandioso estaba por estallar en sus vidas. El misterio aún aguardaba más revelaciones. Un murmullo divino emergía en el viento. Su propósito será deslumbrante, incluso entre las cenizas de la desesperanza. ¿Estás listo, oh Israel, para ver lo que el Señor ha preparado? El hilito de luz del nuevo día se entrelazaba con el relato sagrado, como si el mismo cielo estuviera expectante ante lo que iba a ocurrir. Gedeón, sintiendo la fervorosa unión del pueblo en oración, se postró en la tierra, su rostro humedecido por lágrimas de súplica. «Oh Jehová, escucha nuestra oración. Tú que prometiste estar con nosotros, fortalece nuestros corazones para la batalla que se acerca». La multitud, comprometida en fervoroso ayuno, se sumergió en la contemplación, y mientras el espacio se llenaba con el aroma de sacrificio y devoción, un viento suave comenzó a soplar, como una presencia divina que recorriera la asamblea. Pasaron las horas, y la luz del alba se intensificó. Era un momento lúcidamente palpable. El aire vibraba con una energía espiritual. Algunos comenzaron a murmurar: ¿escucharás, oh Dios, las voces de tus siervos? ¿Te fortalecerás en medio de nuestras oraciones? De repente, una profunda y resonante voz se escuchó desde el centro de la multitud. Era Eliú, quien nuevamente se alzaba como un heraldo del cielo. «Escuchad, oh pueblo de Dios, el Señor ha enviado un mensaje. Despertad, valientes de Israel, pues en este día se forja algo nuevo, una transformación, no solo en el campo de batalla, sino en el espíritu de cada uno de vosotros». Un estremecimiento recorrió a la asamblea, y la visión de los tres guerreros se volvió tan real que parecía que las figuras mismas se erguían entre ellos: Jotam, Débora y Eliú. Cada uno, portador de una esencia divina, parecía infundir valor y determinación dentro de los corazones de aquellos reunidos. Gedeón vio aquellos rostros familiares en el fervoroso espíritu de su pueblo. «No temáis», exclamó, «en este día Dios nos entregará la victoria, no solo sobre nuestros opresores, sino sobre aquello que habita dentro de nosotros. Venid, unámonos en un solo clamor». Con ese llamado, cada uno se unió en un grito de alabanza y súplica. «Oh Jehová, confiamos en ti, libéranos de nuestra opresión». El cielo, inundado de nubes tenues, comenzó a rasgarse por rayos de luz completamente inesperados. Y mientras la multitud clamaba, un estruendo resonó, como si la misma tierra respondiera a su clamor.
Escuchad lo que el Señor ha de hacer, prosiguió Eliú, su voz alzada entre las voces, pues la familia de Israel no se levantará en vano. Habrá una purificación, una restauración, no solo hoy, sino por generaciones venideras. Están forjando un nuevo pacto en unidad y fe. Gedeón sintió un torrente de fuerza recorrerle. «He aquí», proclamó, «el Dios que hizo maravillas, quien dividió el mar y dio libertad a sus hijos, establecerá hoy en nosotros su aliento de vida. Lo que habíamos considerado imposible será realidad por su poder». Los murmullos crecieron en fervor, y en ese instante divino la voz del Altísimo resonó otra vez. «¿No entendéis? La lucha será intensa, pero en el eco de la guerra está mi propósito. Este es solo el comienzo. Confiad en mí, pues estoy levantando un estandarte entre las naciones». Las promesas, como una lluvia abundante, comenzaban a caer del cielo en sus corazones llenos de esperanza. Sin embargo, en el trasfondo de su alegría, un susurro pareció advertirles: «Pero, oh pueblo, la verdadera batalla será siempre entre la luz y la oscuridad dentro de vosotros. ¿Estás dispuesto a permitir que la transformación inicie hoy en tu interior antes de enfrentar al enemigo exterior?» Así, la multitud quedó en un desasosiego sagrado, sintiendo la presión del cambio inminente. El eco de la voz divino reverberaba en sus corazones. La verdadera libertad comienza en el espíritu. Anuncio un tiempo de prueba, un tiempo de transformación. ¿Está vuestro corazón listo para recibir esta obra? Y mientras la multitud continuaba en ferviente oración, un nuevo temprano albor se asomaba en el horizonte, mostrando que la batalla estaba por comenzar, y con ella el despliegue del plan eterno de Jehová. Las promesas se entrelazaban con la realidad, y el misterio de la sanidad y la liberación en el pueblo se tornaba mano a mano en el gran propósito divino. A medida que el alba empezaba a despuntar en el horizonte, Gedeón sintió que un aire nuevo envolvía su ser. La atmósfera estaba cargada de un poder palpable. Cada corazón en la congregación palpitaba al compás del llamado divino. Era un momento decisivo, el reconocimiento de que el destino de Israel no se encontraba únicamente en manos del líder, sino en la responsabilidad colectiva del pueblo de Dios. «Levantaos, oh Israel», gritó Gedeón, su voz vibrante resonando entre las colinas. «Hoy nos hemos reunido no solo como guerreros en lo físico, sino como vencedores en el espíritu. La victoria que nos espera no se tratará de la batalla contra los madianitas, sino de un verdadero renacer en nuestras almas». La multitud se agolpeaba, sus rostros reflejando una mezcla de emoción e inquietud. Las palabras de Gedeón resonaban como un eco de los profetas, recordando el pacto eterno que Dios había establecido con sus antepasados. «El Señor me ha hablado», continuó, «no solo a través de la espada, sino mediante el llamado a la unidad y la transformación de los corazones. La batalla más grande es el enfrentamiento con nuestras propias dudas y temores». Entonces, desde las filas, una anciana, conocida por su sabiduría, se atrevió a preguntar: «¿Cómo, oh líder, lucharemos no solo contra nuestros enemigos, sino contra lo que reside dentro de nosotros?» Gedeón tomó una pausa, reflexionando sobre la aspiración que latía en ella. «Hermana, la clave está en la oración y la devoción», respondió con firmeza. «Cuando unimos nuestras voces en súplica, cuando buscamos su rostro, seremos transformados. Las batallas exteriores son solo un reflejo de la lucha interna. Lo que debemos proveer es un espíritu puro y un corazón abierto al poder de Dios». Mientras Gedeón hablaba, un silencio reverente se asentó sobre el pueblo, y los corazones comenzaron a anhelar un nuevo despertar. A su alrededor, la luz del alba se filtraba entre las nubes, resaltando la gloria de Dios que estaba por manifestarse. Fue entonces que Eliú se sobresalió, sus ojos brillando con una luz divina. El tiempo de la liberación ha llegado, y debemos estar listos para lo que vendrá, no solo en el campo de la batalla, sino en nuestro andar diario.
Este es el principio de un nuevo capítulo en nuestra historia. Con cada imperativo de Eliú, Gedeón sintió un torrente de fe arder dentro de él. Había un propósito detrás de cada palabra. De repente, la multitud comenzó a murmurar en voz alta, cada uno intercediendo en ferviente oración, llamando al Rey de Reyes para que interviniera en sus vidas, tocando sus corazones y renovando su fervor. Sí, oh Dios, clamó una joven de entre las filas, renueva nuestra fe, purifícanos, para que seamos dignos de tu llamado. Haznos valientes en la batalla, no solo en la guerra física, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Mientras las consagraciones espirituales se expandían entre el pueblo, Gedeón sintió que Dios estaba formando un ejército no de guerreros en las armas, sino de hombres y mujeres con corazones ardientes, listos para actuar con amor y obediencia. Con el día en su esplendor, una luz radiante brilló sobre ellos, y el cielo se tornó en un espectáculo de esplendor y gloria. Pero también había un sentimiento de advertencia entre el pueblo, un llamado a la vigilancia. Las sombras aún acechan, susurró Eliú con sabiduría. Recuerden que el enemigo no solo está en los terrenos de batalla, sino en el corazón mismo del hombre. De repente, Gedeón, con urgencia en sus palabras, se dirigió a la multitud. El tiempo no es nuestro amigo. Más que un día de gloria, este es un día de transformación. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo que Dios tiene para vosotros? ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a ser los guerreros transformadores que Dios necesita? El clamor reverberó en la multitud. Era un llamado a levantarse, a dejar atrás las viejas costumbres, los ídolos del pasado y la incredulidad que había arraigado en sus corazones. Gente de Dios, el tiempo ha llegado, continuó Gedeón. Enfrentemos juntos a nuestros miedos, a nuestra falta de fe, y permitamos que el Señor nos revise como oro en el fuego. Justo en ese momento, el cielo se oscureció y un trueno resonante se escuchó, como si el mismo Dios se preparara para dar respuesta. Este es el tiempo de Dios ha llegado, gritó Gedeón ante la congregación. El pueblo, sintiendo la presencia de Dios derramarse alrededor, respondió con un clamor unificado. Danos fortaleza, oh Señor, estamos listos para lo que continúes preparándonos. A medida que los ecos de sus súplicas se elevaban hacia el cielo, algo sobrenatural comenzó a ocurrir. Una luz deslumbrante descendió, y el espíritu de unidad llenó el lugar. Era un llamado a la acción, un eco del corazón de Dios que resonaba en cada uno. Sin embargo, un misterio aguardaba en el horizonte. Mientras las campanas de la victoria comenzaban a sonar en el fondo, Gedeón entendió que el despliegue del plan eterno de Dios estaba por desvelarse. ¿Qué nos depara el camino, Señor?, murmuró en su corazón, la inquietud atravesando su ser, aguardando ansioso el próximo movimiento divino. La revelación estaba más cerca de lo que imaginaba. Todo dependía de la respuesta y la fe de un pueblo dispuesto. ¿Quién se levantará? La batalla por su destino había comenzado.